Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, el día de ayer nos enteramos que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió un recurso impulsado por la Asociación Civil JUFET, que es esta asociación de jueces y magistrados que se están oponiendo sistemáticamente a la reforma judicial y que son los mismos que están promoviendo el paro de labores, que para algunos juristas es ilícito porque no forma parte de los derechos laborales para jueces y magistrados, y en este caso también ministros que están también en paro solidario. Preguntarle, presidente, sobre este tema, porque ese recurso lo que busca es una consulta a ministros y ministras de esta Suprema Corte para que decidan si la Corte puede frenar el proceso legislativo, es decir, que se ordene al Congreso de la Unión ya no discutir la reforma al Poder Judicial. Preguntarle su opinión, sobre todo entendiendo que usted aquí en esta misma conferencia matutina hace unos meses había denunciado un intento de golpe de Estado técnico que también provenía de ese Poder Judicial en el contexto de las elecciones del 2 de junio, bueno, del pasado 2 de junio, y como parte de toda una estrategia que ha orquestado pues este Poder Judicial capturado por no solo el conservadurismo, sino sobre todo por sectores económicos muy poderosos y que siguen en esta misma maquinación. Entonces, su opinión, presidente. Gracias. Bueno, yo siento que no tienen fundamento legal, sería una aberración y desde luego una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma constitucional dedicada al Poder Judicial. No hay ningún fundamento constitucional. Sería pues una arbitrariedad, y esto pues afectaría la vida pública, afectaría desde luego lo que debe ser un auténtico Estado de Derecho. Sería como optar por la ley de la selva, terminar de dejar de manifiesto que no les importa la democracia ni la justicia, que solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios, y que son partidarios de la corrupción abiertamente. Entonces no creo que eso prospere, porque alguien en el Poder Judicial, no uno, espero que varios, en especial en la Corte, reaccionen, como sucedió cuando en efecto turnó la presidenta un recurso que no le correspondía para interferir en la decisión autónoma del Tribunal Electoral. Y un ministro argumentó de que no era función de la Corte intervenir en lo que corresponde al Tribunal Electoral. Pero ahora está
peor, porque es la intervención de la Corte o pretender que la Corte o el Poder Judicial detenga un proceso que, de acuerdo a la Constitución, corresponde en este caso al Ejecutivo y al Legislativo, porque el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas de reforma a la Constitución, que es lo que hicimos. Y quien aprueba o desaprueba ese proyecto, esa iniciativa, es el Poder Legislativo. No puede hacerlo el Poder Judicial, no es esa su función. Sería pues una intromisión burda, más que un exabrupto. No creo por eso que prospere ese propósito. Y aprovecho también para hacer un llamado a los legisladores. Como nosotros enviamos la iniciativa sobre reforma al Poder Judicial, porque estoy viendo que hay mucha presión sobre los legisladores. Veo que Claudio X González, que es como el jefe de la mafia del poder, el defensor principal de los intereses de las minorías corruptas del país, está abiertamente, ¿no?, hablándole a los senadores para que voten en contra de la reforma. Quiero dirigirme a los senadores con todo respeto para que actúen con independencia, con libertad, y que pongan por delante del interés personal, del interés partidista, el interés del pueblo y el interés de la nación. No le conviene a México mantener un poder judicial sometido a la delincuencia. El Poder Judicial está podrido, invadido por la corrupción. No se imparte justicia en beneficio del pueblo de México. Es un poder secuestrado, tomado al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Es un poder de las minorías. Está más que demostrado, aunque hay excepciones. Predominan los jueces corruptos, magistrados, ministros. No es posible que se defienda eso. ¿Por qué no apostar a renovar el Poder Judicial, a limpiarlo de corrupción, a purificarlo para que exista un auténtico Estado de Derecho?
van a seguir defendiendo a las empresas extranjeras que vienen a saquear, a robar, a afectar la economía de los mexicanos. ¿Van a seguir representando esos intereses? Porque eso está demostrado. Nos cancelaron leyes que era para seguir garantizando que no aumente el precio de la luz, porque quieren, a como dé lugar, que sigan las empresas extranjeras dominando, acabar con la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, para dejar en estado de indefensión a los consumidores y que puedan cobrar la luz al precio que se les dé la gana. Eso es lo que quieren seguir manteniendo, el seguir con los sabadazos, que tiene dinero para comprar su inocencia, no pise la cárcel o sea liberado los fines de semana, como lo hacen. ¿Cuántos jueces están en la cárcel? Magistrados, ministros, en años, 20, 30 años, no se juzga a un solo integrante del Poder Judicial. ¿Vamos a seguir con eso? ¿Eso es lo que van a defender? Y no hay ningún problema. Nosotros estamos acostumbrados a luchar por nuestros ideales, por nuestros principios, por causas justas. Y estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Pero va a quedar muy claro quiénes se oponen a combatir, a erradicar, a desterrar la corrupción de nuestro país. Eso que es el cáncer que más daña la vida pública de México. Entonces, esto lo expreso porque estoy viendo de que Claudio X González llamándoles, a ver, defínanse. Sí, presionándolos, pero lo está haciendo de manera abierta. ¿Y quién es este señor? Pues un representante de los que se sentían dueños de México, los que llevaron al país a la decadencia, los que empobrecieron a la mayoría de los mexicanos, los que se dedicaron a saquear al país desde la época de Salinas. Su padre fue asesor económico de Salinas, siempre el dirigente de estos traficantes de influencia, y quieren continuar con lo mismo. Es interesante que se hable sobre esto y también que no manipulen. Es lamentable el papel de la mayoría de los medios de información convencional, toda la campaña de desinformación, de mentiras, de calumnias. Ayer saqué lo de el reloj, pero luego me di cuenta,
tiene como 250 vistas la mentira. Sí, pero ponla, o sea, que cuesta 140. Ya lo actualicé porque fui, 117,000 pesos. Entonces, cuando me lo regalaron costaba 120 dólares, 125 dólares. Lo trajeron de San Francisco, 125 dólares, hace más de 6 años. O sea que son como 4,000 pesos de ahora. Digo, no, menos. Pero lo que me llamó la atención, mire, $249,000.7, 250,000 reproducciones. Sí, sí, pero lo que también me llamó mucho la atención es que el que saca esto, a ver si lo pones completo, es hijo del finado Amado Avendaño y de Conchita, también finada, que eran zapatistas, y él terminó siendo un defensor del bloque conservador. Una pena. Porque él es el que pone el texto. Del zapatismo al conservadurismo. ¿No tienes el nombre? Porque me puse a ver y es de los más tenaces opositores a la transformación. Cívico. Sí, ahí está. De la Marea Rosa, ¿no? O sea, es muy importante que todo esto se ventile, se sepa, ayuda, ¿no?, a entender cómo los extremos se tocan. Bueno, adelante. Y ya también tomé una decisión, para ustedes, porque tengo otro, no tan bueno como este, pero tengo otro. Sí, se los lo vamos a rifar aquí entre ustedes. El último día, si me lo aceptan. O sea, todos los que han venido a que agarren su número, no, nada más los que han estado desde el principio en las mañaneras, que se han desmañanado, su número, y se lo entrego aquí. Aquí lo sacamos. El último día, que va a ser el lunes 30 de septiembre. Ya. ¿Y los tamales? Bueno. Presidente, en este mismo tema, preguntarle, porque ya se presentó una iniciativa en el Senado de la República para extinguir este privilegio de las pensiones vitalicias a los ministros y ministras en retiro. Pues se sabe que no solo es el caso de Diego Valadez, sino también, de acuerdo con información de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, otros, son más de 30 los que reciben esta pensión vitalicia, incluidas 13 viudas.
Pero también otro que llama la atención es el caso de Eduardo Medina Mora, quien fue titular del CISEN, bueno, entre otros cargos que tuvo en la vida pública, y que salió de este cargo a los 4 años, 4 meses, justamente por un tema de presunta corrupción, que no era su patrimonio acorde con sus ingresos. Él también forma parte de esos privilegiados. Preguntarle si no es tiempo también de revisar las otras pensiones vitalicias que tienen este cariz de privilegio. Por ejemplo, en el Banco de México se le sigue pagando una pensión vitalicia a Ernesto Zedillo y a otros exfuncionarios de ese nivel, y en NAFIN se le paga a José Ángel Gurría también una pensión vitalicia. Si no es momento de revisar estos privilegios de forma pareja y contundente para acabar con pues este dispendio del dinero público. Bueno, nosotros vamos a terminar de impulsar las 20 iniciativas de reforma. Y faltan, desde luego, otras que se tienen que llevar a cabo para ir corrigiendo todo lo que se impuso durante el periodo neoliberal. Porque el neoliberalismo, cuando menos en México, sin duda, es sinónimo de corrupción, porque fue llevar a cabo reformas a la Constitución del 17, que tenía una orientación social, de justicia social. Es la primera Constitución que establece los derechos sociales en el siglo XX, la primera constitución en el mundo. Y en el periodo neoliberal la modifican, la reforman y le quitan su esencia popular y revolucionaria. No voy a dejar de mencionar que todas las reformas que hicieron en el periodo neoliberal fueron para perjudicar al pueblo y para beneficiar a una minoría, para legalizar el saqueo, el robo, la corrupción. Es más, ahora mismo lo podemos ver, para que tengamos una idea del por qué se requiere llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y otras, para devolverle a la Constitución lo que fue en sus orígenes. La ley de leyes que procuraba la justicia, la igualdad, la libertad, la democracia, la soberanía. A ver si no pones de favor, Jesús, todas las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal, las tenemos por ahí en mi último libro, un repaso. Y me gustaría que me dijeran cuáles reformas ustedes conocen que se hayan hecho en beneficio del pueblo. Entonces, hace falta más. Hemos avanzado. Bueno,
ni siquiera estaba en la Constitución, o mejor dicho, se quitó de la Constitución el que la corrupción era un delito. Se reformó con Salinas el Código Penal, pero lo más reprobable es que se reforma el Código Penal para que no se considere como delito la corrupción, y al mismo tiempo se empieza a hablar de que se va a crear un organismo anticorrupción, de estos organismos autónomos que sirvieron nada más de parapeto, de pantalla. Incluso hasta se legisló para crear la Fiscalía Anticorrupción, pero no era delito la corrupción. Y qué casualidad que se modificó el Código Penal en 1994. Con Salinas. Y así todos los cambios. Pero ahora, pues los del Poder Judicial ya ni siquiera se apoyan en la Constitución, en las leyes que ellos ajustaron en favor de los intereses minoritarios, sino ahora sin ley, sin tener facultades, quieren imponerse y detener todo un proceso democrático en el país. Porque la gente, la mayoría, quiere participar democráticamente y quiere elegir a los jueces y quiere elegir a los magistrados y quiere elegir a los ministros. Y se oponen a eso. No quieren que la gente participe. ¿Tienen algo de eso? De las dos páginas del Sí, libro. las dos, desde el principio. Desde que entra Salinas, está desde antes. Miren, lo voy a leer. Otro hecho relevante es que desde el gobierno de Salinas se llevó a cabo en la práctica la fusión del PRI y del PAN, que en esencia representan los mismos intereses. Esto ya está internalizado, es de dominio público. Para demostrar esto último, porque todavía hay escépticos que se hacían o estaban dormidos, conviene subrayar que durante el periodo neoliberal los legisladores del PRI y del PAN, que se autodenominaban representantes populares, aprobaron reformas a la Constitución y a las leyes solo en beneficio de una minoría y en detrimento de la mayoría del pueblo y de la nación. Veamos la complicidad del PRI y del PAN reflejada en estas modificaciones a la Constitución y al marco jurídico para legalizar el influyentismo, las injusticias y la corrupción.
En mayo de 1989, al inicio del gobierno de Carlos Salinas, el PRI y el PAN avalaron el Plan Nacional de Desarrollo 89-94, que permitió la venta de importantes empresas públicas al sector privado.